Quiero analizar todo lo que sucedió hoy en Ginebra junto al doctor Ariel Ruiz Urquiola en su presentación de 90 segundos, ¿okay? De 90 segundos. Tengo la grabación entera para compartirlo con todos ustedes y creo que es importante que el mundo vea la manera en la cual estos regímenes totalitarios, asesinos, que violan los derechos humanos, pero que sin embargo forman parte de esta organización, es algo que no tiene explicación. Cómo un país como Cuba puede pertenecer a las Naciones Unidas y específicamente al Consejo de los Derechos Humanos, cómo Venezuela puede pertenecer, cómo China puede pertenecer, cómo Eritrea puede pertenecer, cómo Corea del Norte puede pertenecer. Pero también hubieron países que se levantaron y que querían escuchar lo que Ariel estaba diciendo, como es el caso de Australia, que estuvo ahí también levantando. Así que vamos a escuchar, vamos a ir analizando todo lo que estas personas trataron de hacer, pero sobre todas las cosas enfocarnos en el mensaje que él quiere dar, porque al final él hizo una pequeña conferencia de prensa que quiero ponérselas a ustedes para que vean y escuchen lo que sucedió en el día de hoy. Así que un saludo para todos, un saludo para Julio Fernández de Priest Restaurant, Jorge Luis, que está por ahí, Mario Díaz, que también se encuentra, Floyd, un abrazo para ti, Marisol, ya te saludé, así que saludos para todos ustedes. Si quieren compartir con nosotros, les voy a poner el link donde ustedes pueden entrar y compartir con nosotros. Ahí está, ustedes simplemente le da clic, pone su información y entra en vivo y en directo con nosotros en nuestro show. Voy a pasar ahora a este video, que lo tengo por acá y lo tengo. Que quiero compartir con ustedes dura 12 minutos, pero creo que es importante todo el procedimiento, todo el proceso, todo lo que él estaba tratando de hablar y cómo también sucedió todo esto, para que nadie nos engañe, ¿no? Vamos a ponerlo y empezamos aquí. Señora Relatora Especial, muchas gracias por su importante alegato a Cuba del 6 de noviembre de 2019, donde usted abordó el abuso de derechos humanos que sufren los médicos cubanos. Él empezó su intervención, entonces ya Cuba empezó a tocar el botón para querer hablar, pero escuchen la clase de hasta cierto punto fuera de lugar. Y yo me atrevería a decir, y es sumamente importante que usted entienda que cuando una persona ya entra a hablar en las Naciones Unidas, específicamente en estos ámbitos, ya esa persona fue chequeada completamente. Por supuesto, tiene las credenciales correctas para pararse ahí, pero ellos, para perder tiempo y estar interrumpiendo como siempre lo hacen, miren lo que sucede. Muchas gracias, señor presidente. Intervenimos sobre una cuestión de orden desde el artículo 113 del reglamento de la Asamblea General de Naciones Unidas. En estos momentos estamos escuchando a un supuesto representante de la organización no gubernamental Ingenieros del Mundo. Sin embargo, la información pública existente de esta persona y la organización indican que no es miembro de la misma. Por tal motivo, estuvo el artículo 7 del reglamento del Consejo de Derechos Humanos, mediante el cual se indica que la participación de las ONG se basará en las disposiciones, en particular de la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social y las prácticas observadas por la Comisión de Derechos Humanos. Pedimos que se revise inmediatamente la acreditación de esta persona y se garantice que la misma sea hecha acorde a los procedimientos establecidos. Muchas gracias. Ok, este señor que está ahí, por supuesto, está siendo pagado, está siendo subvencionado todo su presupuesto en las Naciones Unidas por la tiranía narcoasesina Castro de gobierno. Por supuesto, ese dinero en parte sale de todas las ayudas que los países de otros lugares, la Comunidad Europea, le da a Cuba para mantenerse, porque Cuba no tiene economía.
Ustedes todos lo saben. La economía de Cuba es cero. Cuba lo único que puede hacer hasta cierto punto es un poco de turismo, y turismo de baja calidad. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes han visto a lo largo de la historia. Cuba, de convertirse de ser un productor de azúcar en el mundo, uno de los primeros productores de azúcar, se convirtió en cero. O sea, todo el dinero que esta gente invierte en diferentes organizaciones del mundo para patrocinar sus ideas y meter este sistema que nunca ha funcionado ni no funcionará, es para esto, para interrumpir cuando un ciudadano de otro país, en este caso, cuando un ciudadano de Cuba, por ejemplo, va a hablar acerca de un tema que es un tema de él, pero que es un tema también de todos los cubanos. Vamos a escuchar. Y se supone que si ya usted está allá adentro, usted ya todas sus credenciales le fueron revisadas. Vamos a ver lo que dice el que está al frente de todo el consejo en ese momento. I have been informed that the speaker has been accredited in conformity with the established procedures. NGO, in consultative status, the Economic and Social Council of the United Nations can accredit persons of their choosing. Complaints about the conduct of an NGO should be addressed to the NGO Committee. Bueno, lo que dijo fue lo que yo le estaba diciendo. Se supone que si usted va a entrar a cualquier edificio de las Naciones Unidas y usted está acreditado, es porque ya le hicieron un background check y usted no tiene ni que preguntar eso. Pero este señor, un enviado más del gobierno asesino de los Castro, esto es lo que hace: interrumpir esto. En esto es lo que invierten dinero en el mundo entero. En esto, en todas las organizaciones, cuando el pueblo está pasando hambre, cuando el pueblo se está muriendo, cuando en Cuba no hay desarrollo de ningún tipo, eso es lo que ellos invierten dinero. Pero ya se lo dijeron: oye, cállate ya, no interrumpas más, porque este señor está, en este caso el doctor Ariel Ruiz, está acreditado y puede hablar según todos los lineamientos. Now I give the floor to speak. Please continue. Son enviados por el gobierno a trabajar al extranjero en condiciones desventajosas, violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El impacto de esta explotación sobre el sistema de salud pública de... To stop your intervention, I see the Cuba is asking for the floor. Bueno, Ariel está hablando de la manera que todos los médicos que son exportados a otros países del mundo son tratados, para que ustedes entiendan lo que está sucediendo y lo que él trata de explicar. Muchos médicos que... A ver si ustedes me pueden entender esto. Estoy mirando aquí el audio, un momentico, que lo tenga bien, para no estar hablando con gusto, porque creo que es importante. Okay. Muchos médicos de los que salen de Cuba exportados, de todos estos médicos que exporta el régimen Castro asesino, canelista, o lo que quieran decir ahora, de toda esta enjambre de gente que lo que hace es, y lo que ha hecho es vivir por estos 60 años. Ellos tienen un negocio muy y esto que le estoy diciendo lo viví en carne propia por uno de mis familiares, ¿ok? Que fue en esta cama que fueron hacia Venezuela. Dentro de esos médicos ellos meten también personas de la seguridad del Estado, etcétera, etcétera. Pero lo más grande de esto es que, por ejemplo, cuando ellos hacen un convenio de estos médicos, le pagan muchísimo dinero y hacen millones de dólares anuales por estos convenios de médicos regados por todo el mundo entero, ¿ok? Y que después le pagan un pequeño porcentaje a cada uno de estos médicos, y es un tratado. Esto es una trata. Esto es como que fueran esclavos. Te mando para allá, tú trabajas, a ti no te pagan nada, el que te pago soy yo, ellos me mandan los millones de dólares y yo te doy a ti un pequeño porcentaje. Claro, en Cuba, como la medicina en Cuba es un desastre, a ellos le conviene hacer esto porque ganan muchísimo dinero, y eso es una manera de entrada del gobierno del dinero. Y eso no es mentira, mis amigos, y esto tiene que ver también con el tema que hoy se estaba atendiendo en el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra, que era la trata de personas, el tráfico humano. Y esto es un tráfico humano. Esto es tráfico humano como quiera que ellos lo pinten, ¿ok?
vamos a seguir con el tema, ¿no? Vamos a seguir. Él está explicando eso y lo vuelve a interrumpir este señor. Lamento interrumpir nuevamente, señor presidente. Intervenimos nuevamente sobre una cuestión de orden en virtud del artículo 113 del reglamento de la Asamblea General de Naciones Unidas. La persona que está haciendo uso de la palabra se ha referido a cuestiones ajenas al tema de la agenda del Consejo de Derechos Humanos. Error. El tema de la agenda de hoy es el tráfico humano. Y esto es un tráfico humano. Lo que está hablando Ariel en este momento es tráfico humano. ¿Por qué? Porque el gobierno simplemente lucra de unos médicos que se exportan al mundo para generar ingresos y que ese ingreso venga a ellos. No a los médicos, sino al gobierno para seguir influenciando en el mundo entero donde quiera que ellos están. Continuamos con esto. Esto sucedió en el día de hoy, para todos aquellos los que se van a ir conectando. Para discutirlo en este momento, estamos en el diálogo interactivo con la relatora especial sobre la trata de personas, en el que se examina el informe temático basado en el enfoque de derechos humanos en el enfrentamiento a la trata por sobre el enfoque exclusivamente penalista. Hemos escuchado alegaciones intentando crear un vínculo entre la cooperación médica internacional de Cuba con la trata de personas, que es inaceptable y totalmente ajeno a este debate. Hemos insistido en esta y otras ocasiones que debe hacerse respetar la agenda del Consejo. Por lo tanto, resulta improcedente que se intente manipular el trabajo de este órgano para cuestiones ajenas al mismo, basadas en posiciones sin fundamento, en clara violación de la Constitución 96/31 del ECOSOC, en particular el párrafo 57, inciso A. Por lo tanto, pedimos que se llame al orden al orador y se haga cumplir lo establecido. Muchas gracias. Él se refiere en todos los momentos de que en este caso el doctor Ariel no está hablando acerca de tráfico humano. Y sí está hablando de tráfico humano. Sí está hablando de tráfico humano. Y lo sabemos. Vemos el caso de lo que sucedió con todos los médicos que estaban en Brasil, que los expulsaron, muchos de ellos, y le dieron la oportunidad de los que querían seguir el sistema socio-asesino, comunista, socialista, que se fueran para Cuba, los que se querían quedar, que se quedaran. Y muchos se quedaron, no regresaron, pero se quedaron y le están pagando a ellos el mismo gobierno brasileño. Y yo sé que hay muchos médicos que se han aprovechado de esto porque realmente no tienen otro tipo de entrada. Usted sabe, usted se imagina, voy a hablar de este tema, usted se imagina un médico cirujano montado en una bicicleta para llegar a un hospital a las 9 de la mañana para entrar a un salón de operaciones todo sudado, pero que después, cuando termine eso, tiene que estar inventando en el medio de la operación cómo llevarle comida a sus hijos. Estoy hablando de los cubanos, de los médicos. Estoy hablando de un cirujano que lo conocí yo, para después que sale del salón montarse en la bicicleta y volver a su casa, recoger una maleta y empezar a vender aretes. Eso es lo que le sucede a los médicos en Cuba. Eso es. Eso mismo que le estoy diciendo. Vamos a continuar. Ahora Venezuela pidió la palabra. Imagínense usted. Venezuela, hablando de los derechos humanos. Venezuela fue el punto de orden dado por la delegación de Cuba. Reconocemos el aporte de la sociedad, de las organizaciones sociales y de la sociedad civil, que de manera constructiva son elevados al conocimiento de este Consejo mediante sus intervenciones para enriquecer los debates sustantivos en materias que estamos discutiendo bajo el tema 3 de la agenda de este Consejo. Pero este no es el caso. El orador está fuera de orden al utilizar los espacios que este Consejo le otorga para conferir indebidos señalamientos contra un Estado miembro de este órgano. Ni por asomo es objeto de debate, incumpliendo además con la obligación de observar un lenguaje adecuado al dirigirse a un órgano de las Naciones Unidas, como claramente lo pautan las reglas que rigen las organizaciones con estatus consultivo del ECOSOC. Esto no se puede permitir, por lo que le pedimos solicitar al orador rectificar su conducta y en caso de persistir en la misma, le solicitamos le sea retirado el derecho de palabra. Muchas gracias. A ver, vamos a hablar de este señor que está aquí. Déjame darle para atrás para que lo podamos ver. Este señor, para que lo conozca, que si algún día se le ocurre a este señor venir aquí a Estados Unidos,
porque ahora él está viviendo de todas las prebendas. Lo mismo sucede. Venezuela, desde Hugo Chávez hasta este señor, que no es presidente, que simplemente es un elegido, un puesto a dedo, igual que Canel, en Venezuela, Maduro, que se sabe a nivel internacional todo lo que Venezuela le ha hecho a los venezolanos, no Venezuela, sino este gobierno totalitario. Tengo muchísimos amigos venezolanos que pueden venir aquí pararse a hablar de todo lo que ha sucedido en Venezuela. Cuando los cubanos emigraron desde la dictadura de los Castro, emigraban a Venezuela para ser prósperos en una Venezuela libre. Hoy por hoy Venezuela está destruida completamente. Uno de los mayores productores de petróleo del mundo, se le va la corriente, no tiene electricidad. ¿Qué va a esperar usted de Venezuela cuando todo lo que ha sucedido en Venezuela, hasta cierto punto, y cierto punto no, todos los puntos que puedan existir, ha sido por culpa del régimen totalitario de La Habana, que utiliza todas sus herramientas, y una de las herramientas que utiliza es el tráfico humano, en el sentido del tráfico de los doctores o los médicos que fueron exportados allí, para poder de alguna manera meter sus garras, como la han hecho hasta el ejército venezolano, y poder mantenerse el número uno, porque le hace falta el petróleo. Porque a ellos no le importa Venezuela, a ellos no le importa que se muera la gente. A ellos les importa recoger todo el petróleo que puedan tener. Bueno, Venezuela está apoyando, por supuesto, porque ya todo esto estaba preparado. Ojo, Venezuela estaba apoyando al desgobierno de Cuba, al desgobierno. Y yo le quitara hasta el nombre de Venezuela, porque en realidad estas personas no tienen ni el más mínimo sentido común de lo que significa ser o lo que significa tener una patria. Esa gente, este señor que está aquí, hoy por hoy vive como le da la gana por el dinero que se roban y que se han robado de todos los venezolanos. Entonces, que lo infiltran, seguido por todas las plataformas de este narco de gobierno cubano en diferentes organizaciones del mundo. Porque no deberían ni dejar pisar la parte de afuera a estos de gobiernos asesinos. No lo deberían dejar. No lo deberían dejar. Vamos a continuar. Muchas gracias. Thank you very much. Next speaker is China. 谢谢副主席。中方支持古巴提议，中方希望 No entiendo 发 mucho, 言者不要 pero ya yo lo escuché en 会 inglés. 议内容。 Y lo que el señor dijo en inglés es lo mismo que dijo el de Venezuela en español. ¿Qué vamos a esperar de China? ¿Qué vamos a esperar de un país totalitario? Cheche, quédate en Venezuela. ¿Qué vamos a esperar de un país totalitario que hoy por hoy, 2020, le viola los derechos humanos a sus ciudadanos en Hong Kong? Rompe los tratados internacionales, pero no importa. Tarde o temprano China va a recibir lo que se merece. El gobierno, ojo, el gobierno, en uno de los libros que estoy leyendo está la historia de todo este partido asesino chino, que lo que ha hecho es destruir todos los derechos de cada uno de sus ciudadanos, dominándolos en todos los sentidos, hasta dominándolos en la manera en la cual ellos o las mujeres dan a luz, y determinando cuándo o cuántos hijos tienen que hacer, rompiéndole todos los derechos que cada una de las personas tiene. Eso es lo que hace el régimen chino. Eso es lo que exporta, claro. Es una potencia mundial porque la han creado una potencia mundial. Y que un día va a recibir lo que se merece todos estos gobiernos, empezando por el chino este, o la China, como gobierno totalitario y asesino. Y
tenemos que unirnos, En ese libro que yo estoy leyendo, fueron capaces hasta de eliminar toda la historia china e entregarle unos libritos pequeños para que las personas se leyeran ese libro que era el único que les interesaba. Eso es lo que hacen estos grupos, estos gobiernos totalitarios, de gobiernos destructivos. Thank you, Mr. Vice President. Australia generally supports the role of civil society participating in the Human Rights Council and would urge you to consider allowing them to continue. Ok, aquí vemos un país libre, un país democrático, pidiéndole al secretario de que necesitan escuchar la voz de Ariel, que dejen que Ariel hable, que no lo interrumpan más con la misma bobosada que han hecho por estos 60 años en Cuba y estos casi 20 años que llevan hundiendo al pueblo venezolano en las ruinas. Igual que China, que quiere meter todas sus garras en diferentes países que están arruinados para después cogerlo para ellos. Eso es lo que está diciendo Australia, que apoya la palabra de Ariel, que lo dejen hablar y que no lo interrumpan más. Eso es lo que sucede. Pero hoy se vio, como le decía al principio, yo sé que lo interrumpieron y lo estamos viendo, pero tenemos que ver la fuerza de todos los cubanos y así podemos unirnos los países del mundo que quieren libertad para cada uno de ellos. Pero nosotros lo que queremos es libertad, vivir, trabajar y con el sudor de nuestro esfuerzo poder salir adelante. Y eso es lo que muchos hoy por hoy quieren eliminar del mundo. Continuamos. Vice President, my intervention is to see whether or not we're talking about the participation of civil society. We all understand participation in civil society is important. However, it should be in line with the agenda that we're talking about. We're now talking about special rapporteur issues. Yo la verdad que yo la vi. Act in accordance with the laws that are assembled in this council, and it should be relevant to each and every item that we talk about. There is an item particularly debated and particularly important for what the intervention was on. We can say this civil society can use the space and the subject whenever it is. This is point of order and support point of order when it is exactly subject. Okay. Este, por supuesto, es otro gobierno más totalitario, destrozado, que humilla a sus ciudadanos también, diciendo de que tenía que hablar de lo que se estaba hablando en este momento. Pero si Ariel está hablando, en este primer punto, está hablando de la manera que son tratados los médicos y toda la trata que exporta el desgobierno de los Castros. Bueno, ya no son los Castros, yo no sé si son los Castros o todos los que están ahí. Pero hay que entender que esta es la única entrada de dinero que ellos están teniendo en este momento. Si se viene a ver el caso, esto es uno de los eslabones más grandes que tienen de entrada de dinero este régimen Castro asesino comunista. Esto que está explicando ahí. Vamos a seguir. Ladies and gentlemen, we are currently holding the interactive dialogue on the report of the Special Rapporteur on trafficking of human beings, especially women and children. Questions or comments stemming out of the report or statements are in order. In this context, speaker may refer to specific situations by way of example. I ask the speaker to focus on the issue under discussion. With this in mind, I give the floor back to the speaker. Dineros recaudados no benefician la salud ni los tratamientos oncológicos de primera línea, así como las pruebas diagnósticas de alta resolución, como ha ocurrido con la paciente 322597, mi hermana, a la que han dejado de asistir con la inmunoterapia, ya sea por falta. I see Cuba is asking for the phone. Ok.
En este momento Ariel se está refiriendo, para seguir, porque tiene que aprovechar los minutos que le dan, los segundos. Se está refiriendo al caso de su hermana, cuando casi su hermana muere y él la pudo salvar, que es la misma situación de muchísimos enfermos de cáncer en Cuba que mueren día a día por falta de tener una buena salud, que mueren día a día por tener falta de medicamentos, porque en muchos casos esos medicamentos son para los pacientes que llegan de otros países y brindar el mejor servicio de salud a esas personas porque están pagando impuestos, pero a los cubanos no. ¿Okay? Eso es lo que sucede en este momento. Volvemos otra vez a el señor. Resulta cada vez más evidente el intento de manipular este espacio con cuestiones totalmente ajenas al punto de la agenda que se debate. No podemos permitir ningún tipo de violación en este sentido. Hay que respetar este consejo, hay que respetar el reglamento y hay que respetar su autoridad como presidente. Exigimos que se actúe acorde a las circunstancias. Muchas gracias. A ver, ¿quiénes son los mayores manipuladores de la información, los mayores manipuladores de la historia de Cuba? Ustedes. Este régimen asesino, y me cansaré de decirlo hasta que el día que yo traspase para el otro mundo, me vaya de aquí. Ustedes son los manipuladores de la historia. Ustedes son los que le enseñan a los niños que José Martí fue el actor intelectual del ataque al cuartel Moncada. Lo que ustedes hicieron como terroristas, lo que ustedes hicieron para, de una manera asesina, de una manera terrorista, tomar el poder. Y eso fue lo que ustedes hicieron. Y el que se murió ya, debería haberse muerto hace muchísimos años. Pero bueno, se murió cuando tenía que morirse. Ustedes son los manipuladores de la información. Ariel está dando una información, Ariel está dando y tiene pruebas suficientes de todo lo que ustedes son capaces de hacerle a un ser humano. Y han sido capaces de hacerle al pueblo cubano por más de 60 años. Tú eres el que está haciendo o queriendo manipular, faltándole respeto a un organismo tan grande como este, tan importante hasta cierto punto. Otras veces no es importante, pero bueno, de estar ahí. Si tuvieras el coraje o de verdad quisieras ser un verdadero patriota, dirías la verdad de lo que está pasando al pueblo de Cuba. No te sentarías ahí a ser cómplice o ser un títere más de estos asesinos cubanos. Seguimos entonces, vamos a ver. Este es Norcorea. Claro, hablo en un idioma Thank you. inglés. Vice President, the DPRK delegation fully supported the point of order by Cuba. I thank you. Ya. Norcorea soporta también el régimen asesino del país de Cuba. ¿Qué más va a esperar, mijo? ¿Qué vamos a esperar nosotros de ustedes? Okay. Tienen a uno de los emperadores del siglo XXI. Tienen a uno de los emperadores de hoy, 2020. Los norcoreanos tienen miedo a hablar entre ellos porque ustedes le han inculcado que este señor escucha todo lo que ustedes dicen. En Corea del Norte no hay derecho. En Corea del Norte no hay comida. En Corea del Norte no hay libertad de expresión. Corea del Norte es una dictadura como lo es Venezuela, como lo es Cuba, como lo que es Eritrea.
se han impuesto en el poder para viajar por todo Norcorea en el tren ese que tiene, que es para allá y para acá, bajando en el tren, viajando en el tren. Vamos a esperar algo diferente de ustedes, ¿no? Claro que no. Yo tengo anécdotas y ahí hay. Es que yo no entiendo esto. Frente a las Naciones Unidas se han parado mujeres diciendo y dando su testimonio de todo lo que han sufrido en Norcorea. Se han parado personas, familias enteras, cómo han muerto de hambruna en Norcorea. Cómo los norcoreanos tienen que pasar a veces cruzando las espinas de todas las cercas esta que hay ahí para South Korea, para poder buscar comida y llevarla a su familia. Porque en Norcorea no hay nada. Entonces, ¿qué voy a esperar yo de ustedes? ¿Qué vamos a esperar nosotros de ustedes? Claro, tienen que apoyar otra dictadura, porque eso es lo que ustedes son. Yo le quitaría las credenciales a todos ustedes, y si ustedes quieren armar unas Naciones Unidas entre todos los dictadores, yo creo que eso sería mucho mejor para ustedes, para que pudieran hablar todo lo que ustedes quisieran. Ah, no, pero ustedes tienen que estar aquí metidos, porque de aquí sale mucho dinero para todos ustedes, para las ayudas que ustedes piden, para todas las ayudas. Otro apoyando a Cuba. Listening these two points of order, I will ask again if please do focus on the issue. Vamos a ver. Ya sea por falta de medicamentos como por el uso de placebo en lugar del principio activo como método de tortura para doblegarla, hasta la expulsión como profesora de la Universidad de La Habana. Please stop intervention. Ok, Ariel está hablando que a su hermana la expulsaron, como muchos han expulsado de diferentes universidades del mundo, de Cuba. Porque en realidad la educación en Cuba es una herramienta de diversionismo, de crearle en su mente o hacerle creer a los que están estudiando de que la revolución o la revolución o el desgobierno asesino de ese comunismo es lo más importante. Y eso es lo que le han hecho creer a muchísimos. Entonces, si tú estás en contra de esos principios, te expulsan. Yo los invito a todos ustedes para que vayan al canal de Liceral y ahí ustedes van a ver la descripción de todo lo que Ariel habla del caso de su hermana y su caso, para que ustedes vean y saquen sus propias conclusiones de lo que son capaces de hacer estos gobiernos totalitarios con tal de callarle la voz a los que están en contra de ellos. Vamos para allá. Me voy a Señor escuchar el presidente, señor. muchas gracias. Podemos estar aquí todo el día en esta situación tan desagradable. Lo que sí no vamos a permitir ningún tipo de violación de la agenda de este consejo. Parece que es irrespetuoso con la relatora que se encuentra atendiendo este debate de manera remota y con todos los miembros de este consejo. Está claro que no vamos a permitir ningún tipo de violación del reglamento. Actúe usted acorde a lo establecido. Muchas gracias. Yo realmente lo que hubiera hecho era, como decía al principio ahorita, quitarle las credenciales a toda esta gente y que no entraran en las Naciones Unidas hasta que ustedes de verdad no ven un reporte de que en Cuba no se violan los derechos humanos, hasta que ustedes de verdad no dejen que delegaciones de los derechos humanos vayan a Cuba. Yo no sé ni cómo esta gente está en las Naciones Unidas y en estas organizaciones, porque ahí se invierten un dinero horrible, muchísimo dinero. Quiero saludar a todos los que están conectados en esta tarde. Si ustedes lo desean, voy a poner ahí el link para que entren a compartir conmigo. No tengan pena, vamos a continuar escuchando. Ya me queda unos minuticos nada más. Thanks, President. Just that the speaker has not yet finished, and this should be given the opportunity to connect his speech to the topic. Australia fue el único país que levantó su voz. Well, the beginning of the statement Ok, is relevant. el único que dijo, déjenlo escuchar ya, muchachos, es que el Señor termine de hablar. Focus on the issue under discussion. With this, I give the floor to the speaker. Para reprimir al ciudadano cubano de a pie, también
también bajo el régimen de una moderna esclavización y resumir en la inoculación del VIH al que difiere de la cuartilla en el aula universitaria. La Vamos a ver. Los que no conocen el caso de Ariel le inocularon el VIH. Y ahí está explicado todo lo que sucedió con él. Y él está diciendo, presentando las pruebas que ya se las dio a esta organización para que demandara al gobierno, al desgobierno asesino. Vuelven a interrumpirlo. Vamos para allá. Gracias, presidente. Quisiera preguntarle a usted, como máxima autoridad, al dirigir este debate, ¿hasta cuándo vamos a permitir el irrespeto a este consejo? Muchas gracias. Es que, mijito, el irrespeto no es al consejo. El irrespeto al consejo lo tienen ustedes por tener la desfachatez de estar sentado ahí. Pero claro, están sentados porque se pagan las membresías que ustedes tienen que pagar para estar ahí. Ustedes son los que no deberían estar representando en ningún punto los derechos humanos, porque ustedes violan diariamente los derechos humanos de 11 millones de cubanos, donde no hay comida, donde no hay educación, porque la educación es desinformación, donde hay esclavitud, donde envían a los niños, los envían todavía a las escuelas al campo para que trabajen de sol a sol para ustedes. Eso es lo que ustedes hacen, porque yo lo viví, no estoy diciendo mentira. Donde le hacen a uno pensar que es una cosa normal llegar a un surco y empezar a guataquear. Eso es violación de los derechos humanos. A trabajar en el campo, a recoger papa, boniato. Tener que comer boniato crudo porque no hay comida en esos lugares. Eso es lo que ustedes hacen. Y tú lo sabes bien. Tú sí lo sabes, ¿vale? Tú no, porque estás viviendo ahí en Ginebra. Tú no lo sabes. Vamos a seguir con el campo. I would like to ask the speaker, in the last 5 seconds, please finish your statement and then we continue with another speaker. Sociedad cívica, como en el caso del paciente 2321, mi persona en el Hospital Provincial de Pinar del Río. Time is up. Time is up. Bueno, ahí ya se le acabó el tiempo a Ariel. Como pueden ver. Y entonces ya le están diciendo que el tiempo se le acabó. Vamos a ver lo que pasa al final. Ya él no podía decir más nada porque estaba explicando sobre su caso. Ya. Vamos con el próximo. Bueno. Hemos visto un resumen de todo lo que sucedió en el día de hoy. Pero vimos a un ciudadano cubano exponiendo al mundo la mentira de un sistema totalitario, asesino, terrorista. Comenzó hablando por tantos médicos cubanos que han sido exportados, que no les queda otro remedio, hacia otros países del mundo. Y eso es también tráfico humano. Al final de toda su presentación, él salió a las afueras y tuvo una pequeña conferencia de prensa que también se pueda tener, se pueda poner, para que puedan ver todo lo que sucedió. Y estoy compartiendo esto con todos ustedes porque hoy se vio, más allá de estas interrupciones, que lo más importante es la unidad de cada uno de nosotros, de cada ser humano del mundo que defiende la libertad, no solamente de Cuba, sino de Venezuela, de Norcorea, de cada país del mundo donde los derechos humanos de cada uno de nosotros son violados.
y no tienes libertad, no puedes tener voz, porque tu voz está siendo tapada por toda esta enjambre de tentáculos que tienen regados por el mundo entero. Por eso muchas veces las organizaciones humanas, estas organizaciones de los derechos humanos no funcionan, porque están plagadas, están llenas de comején. Estos son comején. Yo creo que el comején es mejor que, porque el comején se come a la manera para comer ellos. Esta gente se come Cuba para destruirla completa. Y todos los sistemas totalitarios. Vamos a hablar, ahora que no quiero interrumpirlo, quiero que lea específicamente todo lo que sucedió o todo lo que tenía escrito para poder compartir esto fue afuera, ¿no? De Ginebra. No solo mío y de mi hermana, sino en nombre de todos los cubanos que hemos sufrido básicamente los horrores de la dictadura cubana a todos los niveles, de las formas increíbles que tienen de silenciar. Esto empezaba así. Señora relatora especial, muchas gracias por su importante alegato a Cuba del 6 de noviembre de 2019, donde usted abordó el abuso de los derechos humanos que sufren los médicos cubanos cuando son enviados por el gobierno a trabajar al extranjero en condiciones escaposas, violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El impacto de esta explotación sobre el sistema de salud pública de Cuba tiene muchas víctimas, pues los dineros recaudados no benefician la salud ni los tratamientos oncológicos de primera línea, así como las pruebas diagnósticas de alta resolución, como ha ocurrido con la paciente 322597, mi hermana, a la que han dejado de asistir con la inmunoterapia, ya sea por falta de medicamentos como por el uso de placebo en lugar del principio activo como método de tortura para doblegarla, hasta la expulsión como profesora de la Universidad de La Habana. Estos dineros son usados para reprimir al ciudadano cubano de a pie, también bajo el régimen de una moderna esclavización, y resumir con la inoculación del VIH al que disiente desde la cuartilla en el aula universitaria, la pipeta en el laboratorio y la guataca en el sur, que por querer construir una sociedad cívica, como en el caso del paciente 2321, mi persona, en el Hospital Provincial de Pinar del Río el 25 de junio de 2018. Pregunto a Naciones Unidas, ¿hasta cuándo quedarán con impunidad los crímenes de lesa humanidad del gobierno cubano? Muchas gracias a los ciudadanos de este mundo. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Libertad! 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 Esto es lo que queda del día de hoy. Eso, el legado de este hombre que tuvo el valor de pararse frente a muchos países del mundo que apoyan los gobiernos totalitarios asesinos y sin embargo siguen perteneciendo a estas Naciones Unidas. Es increíble como hoy, 2020, todavía podemos ver esto que está sucediendo en nuestro planeta, en nuestro mundo. Y todavía quieren ir a investigar o quieren ir a explorar otros mundos, cuando en nuestro planeta seguimos destruyendo sociedades, seguimos esclavizando seres humanos. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Gracias, Ariel, por tu valentía. Gracias a todos los cubanos, a todos los que no son cubanos que se han unido en esta lucha. Y hoy podemos decir de una manera muy fuerte, y podemos decirle al mundo que los países donde hay tiranía no están solos. Ahí también estaremos cada uno de nosotros luchando por ello. De alguna manera, quizás no con las armas, pero también con nuestras propias armas, las que nos permiten difundir, decirle al mundo, desmascarar esta mentira que por más de 60 años específicamente en la tierra de José Martí de Cuba ha impuesto esta dictadura Castro asesina.